es sábado 11 de septiembre de 2021. 11 de septiembre, fecha indeleble. ¿Cómo están, compañeras, compañeros, caigüeros? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, empezaremos a rotar la semana, pero cometamos un cliché. ¿Qué estaban haciendo un 11 de septiembre hace 20 años a esta hora? Porque a esta hora ya está cayendo la segunda torre, la Torre Norte. A esta hora, 9:13. Sí. Justamente yo acabo de terminar de escribir mi artículo antes de esta reunión. Me estaba acordando dónde estaba exactamente a esta hora hace 20 años. Yo estaba bastante embarazada, mi hijo nació la primera semana de octubre, entonces tenía ya un embarazo bastante avanzado, a pesar de que fue prematuro. Y estaba yendo camino al archivo de donde estaba haciendo mi investigación doctoral y tenía que ir al baño porque tenía que cambiar de tren y tremenda panza. Y entro a un pub y veo que las pantallas gigantes donde siempre ponen los partidos de fútbol y de rugby, y con el del rayo del ojo veo a uno de los aviones impactar la torre mientras entro al baño. Entonces estoy en el baño pensando, qué raro que un martes en la tarde, mediodía, estén pasando una película de desastre. ¿Qué película será? No sé. Entonces cuando salí, me fijé y caí en cuenta de lo que estaba pasando y me quedé como todo el resto del mundo congelada, empezaron a sonar los celulares. Había poca gente, era un día donde había pues unas poquísimas personas ahí, pero esa sensación de ¿qué está pasando? El impacto inicial fue grande. A mí me pasó que yo estaba yendo a supervisar un documental de una cadena de fast food, de Bembos, y me estacioné en el Bembos de Lóvalo Gutiérrez. Estaban los operarios, pero noté que todos miraban de reojo así a la pantalla del local, ¿no? Y vi una avioneta se estrellado contra, ¿no?, una torre del World Trade Center. Y yo pensé que era una avioneta, efectivamente. Yo había estado en esa torre un par de años antes y no se me ocurrió comparar las escalas, ¿no? O sea, una avionetita hubiera sido ínfima al lado del rascacielos ¿no? Y después todo, ¿no? Vino todo. O sea, vino todo. O sea, no vi la caída de la primera torre. Esa me agarró en el tráfico, escuchando RPP. Pero ya vi la segunda caída en mi oficina, ¿no? Todos estamos alucinados. 2 veces me ha pasado eso en mi oficina cuando trabajaba ahí. O sea, estar frente al televisor así. Con esa caída y con el rescate de los rehenes. Ese estupor, ¿no? Esa tensión. Los rescates de rehenes del 97, ¿no? ¿Usted, los demás? Yo estaba en tercer año del doctorado. Y me acuerdo que, bueno, 11 de septiembre ya es el inicio como de las clases allá en Estados Unidos, ¿no? Y yo estaba en Lima, estaba tardecito. Tenía ticket como para el 12 o 13 de septiembre, creo. Estaba tardecito y ¡pum! Sucedió esto y tal. Y resulta que los aeropuertos se cerraron después como un mes. Acabé quedándome un montón de tiempo, no pudiste llegar. Exactamente, exactamente. Mi asesor de tesis me amaba. Me amó con toda su alma. Y yo lo sentí. En esa época la virtualidad no era tan, claro, no, 20 años atrás. Pero sí, fue increíble. Yo me acuerdo que, bueno, yo trabajaba igual en mi tesis, ¿no? Y entonces ya, cuando uno trabaja en la tesis... ¿Y dónde estabas haciendo el doctorado, Hugo? En Northwestern, Chicago, ¿no? Claro. Al norte de Chicago. Y entonces, ahí uno trabaja horas, cantidades industriales de horas, sin horario, ¿no? Entonces yo trabajaba, pues, qué sé yo, de 2 a 6 de la mañana y luego mandaba el computador a correr, dormía un par de horas y volvía a despertarme y tal, ¿no? Y eso fue lo que pasó ese día, que yo había trabajado durante la noche, mandé mi computadora a correr con unos modelos que estaba probando y ahí me desperté y estaban dando, ¿cómo se llama el noticiero del 4? El Federico Salazar, Primera ¿no? edición, Primera edición, Federico Salazar.
no sé por qué la tele estaba encendida y tal, y yo estaba, pero muy somnolento, no entendía nada. Estaba en realidad viviendo en mi paper, ¿no? No viviendo en la Tierra. Y se me hacía todo tan inverosímil, tan increíble. No comprendía nada. Le escribí un email a mi advisor preguntando, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Y me explicó y todo, ¿no? Eh, fue eso. Muy raro todo. ¿Y tú, Dante, Alberto de dónde estabas? Belaunde. ¿Cómo están? Yo estaba, mi hijo tenía medio año de vida y yo me acuerdo que había salido de la ducha, o sea que tenía tipo la toalla en la cintura, así, ¿no? Y lo fui a cargar y había un cuartito, sí, había un cuartito donde estaba, ponte la ropa de invierno, no esos cuartos donde el niño jugaba, un cuarto que era como multipropósito. También estaba la tele. Entonces, mientras yo me cambiaba, cargaba al niño, prendía las noticias y ponía CNN. O sea, yo lo he visto, he prendido la tele y he visto lo que estaba pasando. Solamente la primera o sea, el primer impacto, como lo que decía Gus, ¿no? O sea, solamente era como la primera noticia porque pasó un buen rato entre el primer impacto y que sucediera algo más, ¿no es cierto? 15 minutos más o menos, entre un Todo avión el y rato otro. que yo me demoré en el baño. Como me pasó lo que a todo el mundo, pues, ¿no? La estupefacción, digamos. Y me acuerdo que le pasé a Amalia al bebé, o sea, le conté lo que estaba viendo, al final se lo llevó y me quedé sentado hasta las 12 del día. O sea, en la En misma toalla. posición, sí, en toalla, sí, o sea, después me puse otra toalla, pero me quedé sentado en el mismo lugar hasta las 12, no sé, hasta que ya no había nada más que ver, digamos, ¿no? Esa es Claro. una nota para tus fans, Trujillo. Sí, sí, hay que ilustrarla, hay que ilustrarla. Es curioso, mi mamá me contaba que en su generación es casi seguro que todo el mundo te puede decir dónde estuvo cuando se enteró que murió Kennedy, que mataron a Kennedy. Claro. Y este es el referente nuestro, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en tercero de media eh, y estaba en clase y pusieron, habían estos televisores antiguos en las clases y siempre en las mañanas dejaban noticias hasta que empezara el día, ¿no? Y ya estaban a minutos de apagar la televisión para empezar las clases y llega esta noticia de un accidente, ¿no? Y hay un accidente, un avión se estrellaba. La avioneta. Avioneta. Oye, hay que ser bien mal piloto para de todo el cielo neoyorquino darle justo a una de las torres, ¿no? Entonces estaba haciendo esa reflexión con algún compañero de clase y viene la segunda, ¿no? Y una cosa curiosa es que parte de mi clase se ríe cuando sucede esto, pero cosa que a mí me indigna mucho, pero claro, es una respuesta nerviosa ante algo que no se sabía qué Que no puedes diablos explicar. significaba, ¿no? Y ya después ocurre lo del Pentágono, y pasa algo, no habían redes sociales en esa época, ¿no? Y pasa algo bien loco, que es que en los propios medios empiezan a haber muchos rumores de más atentados, de más cosas, nada confirmado, como que un caos informativo, ¿no? Que me imagino, pues, con redes sociales hubiese sido el triple. Sí, de acuerdo. Ale, ¿y tú en qué jardín de la infancia estabas? No, y estaba creo que en tercera de primaria, sí me acuerdo, o sea, me acuerdo que en el colegio tipo lo anunciaron, que además me acuerdo que eran como olimpiadas, entonces no había como clases estructuradas y tipo llamaron cuando te hacen así hacer fila en el cole, y lo dijeron, pero obviamente, o sea, ¿qué vas a explicar a todo un colegio? ¿No? Entonces me acuerdo que, o sea, tipo entendimos, algunas personas decían, ah, tengo primos en Estados Unidos, pero luego me acuerdo que en la movilidad fue cuando ya tipo la señora de la movilidad nos explicó, o sea, en verdad el rol de la señora de movilidad, o sea, nos explicó todo, no sé, que hay los terroristas, no sé qué, todo el conflicto, entonces, porque ahí hay como gente más, o sea, chicas más mayores, ¿no? Pero sí me acuerdo, o sea, me acuerdo que no entendía mucho, ¿no? En cambio, por ejemplo, la toma de la embajada, mi colegio estaba a 3 cuadras, y yo estaba en kinder, y me acuerdo que nos hacían rezar todos los días porque los liberaron, o sea, todas las que de empezar el colegio era como el ritual, ¿no? O sea, y en voz alta, así, y me acuerdo que eso, cuando los liberaron, yo vivía súper cerca, entonces sí me impactó ver como los buses, ¿no? O sea, eso creo que sí marcó mi etapa escolar, porque lo tenía más cerca, ¿no? Estaba como a 2 Claro. cuadras. En cambio, el otro sí, como que tuvieron que explicarlos
como el panorama internacional, ¿no? Sí. Además, desde el momento en que no lo viste en imagen, porque las imágenes fueron muy chocantes. Ujú. Si te lo cuentan, quizás no es tanto como de pronto lo ves. Claro. Y Ujú. es esa inmediatez que está sucediendo en el momento mismo en que lo estás viendo. Ujú. Y esa cosa de que no lo puedes creer. Yo había estado en Estados Unidos, había salido de Estados Unidos el día 9 de septiembre y estaba bien embarazada, o sea, era bien aparatosamente embarazada, casi no me dejan subir al avión. Y habíamos estado en Washington con mi marido, que había estado en el Pentágono paseando una semana exacta antes de los atentados. Habíamos estado con mi hermana, habíamos estado viendo a todos los sitios y varias de las colegas con las que yo había estado en Washington se habían ido después a Nueva York y se quedaron atrapados un mes. Eso que te decía, Gustavo, que a mi terror cuando viajo con ese tema del COVID es que me dé COVID cuando estoy de viaje y no puedo volver. Eso les pasó. Mi asesor de tesis se quedó varado en un retreat en Carolina del Norte con 15 otros académicos que habían ido por el fin de semana y quedarse unos días para hacer una conferencia académica y se quedaron atrapados. Pucha, Y me 15 escribía, días porque en con esa época académicos. recién había correo electrónico, y me escribía contándome que estos académicos se estaban volviendo locos, que no entendían qué pasaba. Porque las semanas que siguieron fueron también bastante intensas. Muy caóticas, Muy ¿no? asaz intensas. Y Nata, ¿tu artículo viene por ahí entonces esta semana? Sí, mi artículo justamente es un poco una reflexión sobre estos hechos que nos marcan como generación. La reflexión incluye cómo mi padre, que estaba entrenándose como médico en Boston, recuerda haber visto en la televisión las noticias de la muerte de Kennedy. Eso Ujú. mismo que hablaba Alberto hace un momento de su madre, eso es lo que marcó su generación. Y una reflexión también como en la historia siempre como que parece que va muy lento y sigue un patrón, pero de pronto hay estos momentos que son momentos en que cambian el timón, que son momentos de corte. Ujú. Muchos estudiosos han dicho que el siglo XXI comienza el 11 de septiembre del 2001, Claro. que ese es este momento de quiebre. Y la reflexión también va particularmente a la generación de nosotros, Ale con las justas, pero los demás, porque nosotros vivimos, quizás Ale y Alberto no tanto, porque nosotros vivimos ese pequeño momento en la historia entre la caída del muro de Berlín y la caída de las Torres Gemelas, en que soñamos en que el mundo realmente podía ser mejor. Y es nuestra generación en particular, porque las personas mayores que nosotros ya casi que sabían que no. Y ahí también viene otra reflexión que tiene que ver con el otro 11 de septiembre, que 28 años antes de la caída de las torres fue el bombardeo de la Casa de la Moneda y la caída de Allende en Chile. Es muy Como interesante. para otras generaciones, ese es un momento de quiebre. Es muy interesante, Natalia, porque justo esta semana fui a una conferencia de Emma Sky, es una académica en Yale, que tiene mucha experiencia en Medio Oriente, de cal y de arena. Pero ella cuenta que, claro, ella acaba la universidad en la época de la caída del muro, que era también, sentía pues lo de Nelson Mandela en Sudáfrica, las conversaciones de paz en Medio Oriente. Entonces, que claro, uno sentía que era el fin de la historia, ¿no? Fukuyama. Fukuyama. Y, así es, y que ella se va a Israel a ayudar al proceso de paz porque sentían que la paz en Medio Oriente estaba a la vuelta de la esquina. Es que estaba hasta que mataron a Isaac Rabin. Hay un momento de la conferencia que casi se te caen las lágrimas por cómo lo cuenta ella, que es que ella está en un meeting donde acaba de llegar Isaac Rabin de una de las conversaciones de paz, se produce el meeting, él al final del meeting se pone a cantar una canción de paz, que además parece que era alguien que no tenía una muy buena voz y era una persona muy seria, con lo cual era una imagen muy, muy especial, ¿no? Termina de cantar esta canción hebrea de paz, baja del escenario y lo matan. Y ella estaba ahí presente, ¿no? Entonces, me ha venido la escena porque, claro, los 90s tenían un montón de esas esperanzas, algunas se concretan, otras acaban violentamente, pero finalmente la década y el siglo acaba
mucha violencia con el 11 de septiembre, ¿no? Yo siempre he pensado que a nuestra generación le tocó vivir una Belle Époque en esos años 90, donde los momentos que enturbecieron fueron la guerra de la ex Yugoslavia, el genocidio en Ruanda, que fueron los momentos más caídos o más terribles de esa década, pero que realmente por esos cortos años, esa década, realmente pensamos que podíamos tener un mundo mejor. Recuerdo además cuando cayeron las torres, como les digo, yo estaba bastante embarazada. Mi hijo nació el 5 de octubre, el fin de semana en que comenzó la guerra de Afganistán. Yo di a luz y las televisiones eran la invasión a Afganistán y todo lo demás. Y recuerdo claramente en ese momento, ya con la perspectiva histórica que tenía, pensar, esto va a acabar mal, o sea, esto no tiene solución, o sea, ¿cómo van a hacer una guerra contra el terror? Tú no puedes hacer una guerra que pienses que vas a poder erradicar algo como esto y encima matando gente. Bien alucinante. Para mí esos años, esos inicios del 2000, todo el 2001, 2, 3, la guerra de Irak, el 2004, todo hasta el 2007, hasta la gran crisis económica del 2007-2008, fueron años en que todo el rato me pasaba pensando, pucha, acá estamos de mal en peor. Y ahí sí seguimos. De acuerdo también que hubo mucha esperanza con la primavera árabe. Sí. Y también reflexiono sobre cómo las diferentes generaciones recuerdan algunas cosas y otras no. Recuerdo que al inicio, cuando yo comencé a enseñar muy joven, cuando todavía era estudiante, y mis estudiantes recordaban la caída del muro. Y después, poco a poco, ya nadie se acordaba de la caída del muro, entonces se tenía que hacer referencia a la caída de las torres. Hasta que me di cuenta que mis estudiantes ya ni siquiera se acordaban de la caída de las torres. Y entonces ahí ya me empecé a sentir cada vez más vieja. Entonces la primavera árabe, ahora mis alumnos ni siquiera se acuerdan de la primavera árabe. Alberto de Belaunde pide la palabra para... Sí, Parece que ha muerto Abimael. en Twitter están comentando que en RPP han dado la noticia de que ha muerto Abimael Guzmán. ¿Qué tal timing? 11 de septiembre. Bueno, no es primera vez que un rumor así sale, ¿no? Ya No 2 o 3 primera vez. veces en los últimos 3 meses ha salido un Pero rumorcito parece en esa línea. que como que la fuente es RPP, que parece Sí, que... aquí también me está entrando a mi... De repente ya es, o sea, de repente venía ya con una salud muy deteriorada y... Nunca, También es viejísimo, ¿no? nunca la frase que en paz descanse ha estado tan lejos de lo que siento en este momento, ¿no? Uno espera que todo lo que dice el Antiguo Testamento sobre la ira de Dios en estos casos se aplique en toda su magnitud, ¿no? Qué horrible sentir esto tan feo. Dicen que estaba con una infección generalizada, que ha muerto y que ya estaba bastante mal. Edad. Que no descanse en paz, es lo que siento en este momento. Muy fuerte. Pero es algo además que va a suceder en estos años. Bueno, si es que ya se confirma la muerte de Abimael, va a morir Abimael en la cárcel, va a morir Fujimori eventualmente. Sí, 86 años, Dante, 86 años. Sí, era justo como mi papá, un poquito menor que mi papá. 86, esa es la edad de mi mamá también. Igual mi madre, esa generación. Sí. Bien. Sí, qué fuerte. Bueno, eso ya no sé si lo voy a poner en el artículo, Gustavo. ¿Ah? Tú todavía lo estás editando. Lo voy a editar. Lo que pasa es que también hay un hito entre nosotros, o sea, ya que hablas de esos hitos, también Es la podrías caída hablar. de Abimael. La caída del 92, exactamente. Claro. ¿Dónde estabas cuando cayó Abimael Guzmán? Es un clásico, o Tarata, si quieres un poco. Tarata ¿no? también. Para los limeños, ¿no? Pero Abimael sí es nacional, ¿no? Sí. Bueno, y también la de la caída de la embajada de Japón, ¿no? Tanto cuando la toma de la embajada como la salida de los rehenes, ¿no? Sí, de acuerdo, pero el hito me parece que es la caída de Abimael. La captura, quiero decir, no la caída, ¿no? Claro. Sharon González, ¿cómo estás? ¿Tú naciste Hablando 2 de días después de qué, kindergarten, Sharon? Buenos días. Buenos días con todos y todos. Sí, yo nací el 14. Me capturaron a Abimael el 12. Ah, ya. Por poquito nací en el, no sé,
La ¿El era 12, el 12 pre-Abimael. de qué, el 12 de qué mes? Septiembre. De Entonces, septiembre. Entonces, ¿En 92 naciste, ¿capturaron a perdón, Abimael? Perú? Yo nací el 14 del 92, el 14 de septiembre del 92. Perdón, ¿ahí lo cogieron el 12 de septiembre? El 12 de septiembre, sí. O sea, ¿se ha muerto un día antes del aniversario de su captura? Sí. Claro. Sí. Sí, porque Ah, si busca, ahorita que buscar en noticias, saltaban noticias sobre la captura, o sea, como recordando la captura de Abimael, ¿no? Mm. qué increíble eso. Sí, porque además me parece, Dante, poco que esos mesiánico, paralelos sí, que ¿no? se hicieron con el 11 de septiembre de Chile también se hicieron un poco con la captura de Abimael. Tienes que incluirlo, pues, tienes que incluirlo. Pucha, ya. Tienes que incluirlo. Te fregaron, Natalia. No, Pucha, yo ya le había mandado a Gustavo, Con ya. unas líneas, con unas líneas. Inclúyele una línea. Mira, Ya, No, 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 pero sí Gustavo, son un par léelo, de léelo y ahí le incluyo. Puede ser literal un post-scriptum, ¿no? Un párrafo. Sí, sí, claro, una nota al Sí. margen, sí. Me acabo de Sí. enterar. Muy bien. Nata, ¿algo más? Sí, un postscript, esa es una buena Sí, idea. ponlo. Muy bien. Seguimos avanzando con los días porque, a ver, Alberto, ¿tienes claro de qué vas a escribir esta semana? No lo sé, no lo sé. Ujú. Estoy con esta reflexión de los 90 muy, muy presente. Me impactó mucho esta conversación, esta charla a la que fui. Esta Claro. escena, además, pues, de una joven idealista que literalmente ve cómo se muere su esperanza en el futuro delante de ella, me conmueve mucho, Dale. ¿no? Entonces, por ahí puede haber algo, puede ser algo sobre lo de Abimael también. Quiero ver cómo se procesa esto colectivamente, ¿no? También un tema de cómo se tratan las fechas de memoria, ¿no? Ujú. En Estados Unidos se está viendo un montón de especiales y tal, algunos con más intención de reflexión que otros, ¿no? Entonces también ese tratamiento de memoria me parece interesante. Entonces creo que o sea, va a ser un tema de memoria política de todas maneras, todavía no sé bien dónde va a estar ubicado. Gracias, Alberto. Yo siento que Gustavo me escucha y dice, madre, no puede venir No, nunca para nada. con un tema definido. En realidad casi nadie viene con tema definido. Por ejemplo, la única que viene con tema definido siempre es Alejandra. Y mira, te lo voy a mostrar ahorita. Alejandra Ruiz León. ¿De qué vas a No. escribir este lunes? No, ¿no le viste Está la cara de impresionado. contenta cuando dijiste que fuera Alberto? La maldición Trujillo ha llegado. No tengo ni idea de qué escribir. Mira, bueno. Ya, no Ok. sé. No tengo ni idea, la verdad. Estaba esperando que ustedes me digan. Ay, a ver, he estado Porque pensando, saliera. durante la semana he estado pensando un montón, oye, este tema está como para Ale, y no te lo he mandado, pero déjame recordar. Pero algo que quería mencionar del 11 de septiembre, que se me había pasado, es ayer hay un programa muy bueno de The Daily, que es este podcast del New York Times, del cual soy fan, como habrán notado, porque siempre los spameo con links, con una cosa bien interesante, que es que la hipótesis de este periodista del New York Times es que el origen de los fake news actuales es el tratamiento que se le dio al 11 de septiembre como posible conspiración. O sea, porque salió todo, se acordarán, ¿no? Todo este grupo de gente que decía que el 11 de septiembre no había pasado, que era distinto, que no se había salido un avión en el Pentágono, tal. Entonces, este periodista, la hipótesis es que QAnon, el tema de las vacunas, el fraude de Trump, Pizzagate, todas estas como campañas de conspiración y de posverdad recientes, tienen un origen narrativo y la manera como son expuestos y el uso de Internet y tal, en esta campaña, en esta teoría de conspiración del 11 de septiembre. Pero Súper desde interesante, Kennedy, ¿no? tal vez escribo algo por ahí. Sí, Bueno, y o sea, la, hay gente que dice la que- llegada del hombre a la luna también. Ujú. Pero que tiene un segundo momento con Internet, ¿no? Pero alucina que en el memorial del 11 de septiembre, o sea, dentro de como un museo, como una exposición, ¿no? Ahí, en una parte hay un espacio dedicado a las teorías de conspiración. Eso me llamó la atención cuando fui, sí. Eso Porque, sería interesante, Ale, ¿ah? sí, pero no sé mucho, o sea, no sé mucho de las teorías del 11 de septiembre. O sea, de las teorías de conspiración sí, pero Pero quizás sobre las teorías de la conspiración en general, no tiene que ser sobre el 11 de septiembre.
Sí, puede ser. Eso es un tema interesante, en verdad. No sé, ahorita puede ser. A mí lo que me parece alucinante es cómo se reproducen. O Sí. sea, se reproducen, y ahí la palabra viral, ¿no? Cómo van contaminando las maneras de pensar y cómo hay personas que son más susceptibles por su relación, ya sea con el gobierno, con el poder o su relación con la ciencia, hay personas que son más susceptibles a estas teorías que otras. Sí, algo que estaba pensando también es, no sé si vieron ese video de unos niños antivacunas diciendo que no quieren la vacuna. Lo pasaron en Ojo Público, es de Perú ya. Entonces salen los niños diciendo, no, yo no quiero que me pongan una vacuna, o sea, experimental, ¿no? Entonces la gente como que, ay, ¿cómo hacen que sus hijos hagan esas cosas? Yo pensaba, ¿por qué no es lo mismo si es al revés? O sea, si bien la vacuna funciona y es cierto y hay evidencia, pero igual, o sea, esos niños igual están repitiendo lo que otras personas le dicen, ¿no? Entonces, ese es un tema que me pareció interesante. Y luego, también otra cosa que estaba pensando es, que probablemente escriba de eso, es sobre cómo ahora la campaña de vacunación tiene que ir puerta por puerta, ¿no? Ya O sea, tienes que salir a buscar. sí, porque ya, o Ya, sea, en el grupo de entre 50 y 40 falta un montón de gente por vacunar, pero un montón, o sea, se ha vacunado poca gente, o sea, en proporción, ¿no? ¿En Y Perú? probablemente, sí, en Perú, en Porque Perú. no han Entonces, querido irse a vacunar. o sea, es que esa es como que la respuesta de tipo, ah, no, esta gente ya no se quiere vacunar, pero no, porque han empezado a ir tipo a mercados, por ejemplo, y se ha vacunado un montón de gente, ¿no? Este, entonces, eso es otro tema, ¿no? O sea, probablemente ya sea una estrategia empezar a ir como a ciertos lugares, ¿no? O sea, ir por ejemplo, a un mercado, a una zona y vacunar a toda la gente de esa zona, probablemente sea la nueva estrategia. Y yo creo que es útil porque ya cierras como las brechas de la gente que no se ha vacunado. O sea, todos los que puedan ir a los vacunatones, chévere, pero todo el resto de gente... Pero una No. pregunta, ¿y por qué ocurre eso? O sea, ¿porque son antivacunas o por dejadez, negligencia? Primero porque, o sea, obviamente, si bien el vacunatón es todo el día, igual hay gente que, o sea, no sé, que no le coinciden los horarios, o que le da flojera ir en la noche, o que el vacunatón está muy lejos de su casa, o que no sabe los horarios con tanta certeza. Yo también pienso que hay un tema de la edad, ¿no? O sea, ha habido mucho mareo con ahora 33, ahora 37, o sea, no, yo pienso que debería haber sido 40, 30, ¿no? Porque, o sea, realmente, si no es por redes sociales, yo, por ejemplo, no me entero, entonces no sé cómo se ¿verdad? enteran las personas que no están al día en redes sociales, porque además cuando se ha bajado la edad, la semana pasada se bajó ese mismo día 20 a 29. Entonces mis amigos fueron corriendo y se vacunaron, pero porque estaban ahí pendientes del teléfono, ¿no? Entonces yo Eso creo que que pero eso es lo que te iba a decir, hay un punto de dejadez, porque no estamos hablando de viejitos, estamos hablando de gente que está conectada, o sea, que no tendría ese sí. pretexto, ¿no? Exacto, entonces yo creo que es más eso de entre temas de trabajo, ¿no? Temas de cuidado, o sea, ya, ok, la gente que trabaja en la semana, el fin de semana también tiene que hacer otras cosas y no necesariamente va a poder ir a vacunarse. El tema de si hay un efecto secundario tienes que descansar un día, entonces como que hay esos temas, es por una parte dejadez, ¿no? Entonces, Pero es bien loco, porque si has estado un año y medio encerrado, sabiendo, bombardeado de noticias y de muertes, o sea, yo me imagino que todo el mundo actuaría como actué yo, que es estar atentísimo y ser el primero casi en la fila, ¿no? sí, pero ahorita no, nadie habla del coronavirus, o sea, porque Sí, estamos en el punto más bajo, un montón, no un montón, pero yo he estado viendo varios medios que ya han cerrado su sección de coronavirus, o sea, medios locales, sí, ¿no? Que sí, antes sí. tenían sección de coronavirus y ya no Es la tienen, ¿no? lo que pasó en la India, ¿no? Estamos exportando vacunas, somos lo máximo en vacunas, ya pasó la primera ola, no fue Sí. tan mal, se bajaban las guardias y vino una segunda ola que fue un tsunami, ¿no? Y de ahí Escucha, salió una variante y todo. O sea, Alberto, ¿y no podría haber espantoso. como, por ejemplo, desde el lado legal, como una especie de presión a la gente, tipo como cuando no? O sea, no sé si es legal ni moral, ¿ya? Pero te voy a hacer la pregunta a ti que eres abogado. Por ejemplo, cuando no cobras, cuando no votas, se supone que no puedes hacer ciertos trámites, ¿no es cierto? Porque tiene que estar en tu DNI, se supone, ¿no es cierto? Sí. O sea, la pregunta es, ¿no podrías obligar a la gente a que se vacune? Yo, digamos, ninguna respuesta en este caso va a ser de sí y no, en el sentido de, y en ninguna es como que la respuesta correcta. Mi interpretación es que sí se puede. No hay derechos absolutos. O sea, no hay un solo derecho, salvo el reconocimiento del derecho a no ser torturado, que sí es un derecho absoluto, pero digamos que tiene una explicación política, que en realidad tal vez no debería ser considerado un derecho autónomo. Pero en fin, a lo que voy es, no hay derechos absolutos. Siempre entra en contraposición con otros derechos.
¿no? Y aquí claramente hay un tema de salud y de vida pública que Claro. amerita vulneración, vamos a ponerlo así, o digamos, el no respeto de tu libertad individual. Creo que está claro. plenamente justificado, ¿no? Y de hecho, o sea, lo que ha hecho, y que por eso es un buen tema para esta semana, Ale, lo que ha hecho Biden en Estados Unidos va en esa línea, que incluso, o sea, para que lo hayan hecho en un país como Estados Unidos, donde esos temas les ponen los pelos de punta, ¿no? Cualquier cosa que sientan que dinamita su libertad, es así, gran alteración. O sea, para que hayan puesto todas las restricciones que han puesto esa semana de los no vacunados y esta suerte como de obligación de vacuna, es que es el camino que hay que tomar, ¿no? O sea, porque si fuese una enfermedad en la cual tú no te vuelves un transmisor de la misma, y en la cual tú no puedes ayudar a generar nuevas variantes, en la cual tú no eres una amenaza para la sociedad, entendería que en la valoración de derechos tu libertad individual prime, ¿no? Pero ese es un escenario completamente distinto, porque además, sobre todo en países como el Perú, no todo el que quiere vacunarse puede vacunarse, ¿no? Entonces creo que los que sí pueden vacunarse y están en edad y tienen la posibilidad, debería ser obligatorio, ¿no? Sí, o sea, eso, yo, o sea, veo el caso de Estados Unidos, pero en verdad en Perú no estamos en ese punto todavía, ¿no? O sea, creo que todavía hay como más barreras que tenemos que, o sea, que podemos llegar, como eso, la vacunación puerta a puerta, la vacunación por centros de trabajo, ¿no? Pero están esas otras opciones, ¿no? Como, bueno, no sé si ya las han discutido, pero eso de no dejar a la gente ir a ciertos lugares si no se han vacunado. Sí calzaría como hay un overlap entre la gente que no se vacuna porque no quiere y que además sí quiere ir al estadio y sí quiere ir de juerga, ¿no? Acá, por ejemplo, en el Reino Unido ha habido mucha discusión sobre cuál estrategia es más exitosa, más allá de si tiene derecho el Estado de decidir o no, porque creo que acá sí están de acuerdo con Alberto que al final sí es cuestión de imponerse, se imponen, pero el debate va más bien por que quizás resulte contraproducente obligar legalmente a las personas a vacunarse. Entonces, acá que es uno de los lugares donde hay más aceptación de la vacuna, porque hay ciertos grupos de edad donde ya son 80, 70% vacunados, porque la gente tiene como mucho acceso y mucho interés por vacunarse. Pero siempre están los que no quieren, ¿no? Entonces, ya se han solucionado los problemas de los que hablaba Alejandra. Acá vas a casi cualquier esquina y hay un vacunatorio ambulante y te clavan cuando tú quieras, y entonces por ahí no es ya una cuestión de acceso. Entonces están explorando esto que hablaba Sharon de ponerte trabas si te quieres ir al estadio, quieres ir a un concierto, quieres ir a un sitio, entonces como un poco la zanahoria en vez del palo. Pero igual están viendo que especialmente en grupos de jóvenes, incluso eso resulta contraproducente. Que los jóvenes dicen, ah, no, porque justamente me quieren controlar, me quieren limitar, me quieren... Entonces, ahí lo que generas es más bien un rechazo, porque las personas que sí queremos vacunarnos ya nos vacunamos, o sea, nosotros no somos parte de la discusión. Aquí ya estamos hablando de personas que tienen o un problema serio de que están convencidos que no se van a vacunar, que ese es el grupo más duro, los que no saben y les da flojera, los que están como sentados ahí en el borde y no sé si sí o si no. Yo creo que hay diferentes etapas, y sí me parece que en el Perú todavía no estamos en la etapa en que hay que meterle la fuerza de la ley, pero incluso con eso de la fuerza de la ley, no necesariamente vas a lograr el resultado que quieres. Wow. Sí, en Perú, donde todavía está muy incipiente el asunto, no se llega con toda la oferta a todos quienes debiera llegarse. Todas estas cosas tocan tangencialmente un tema sobre el que yo tengo un montón de convicción, pero todavía no tengo pruebas, no tengo evidencias. Y es esto que ya alguna vez les compartí, que es la pobreza de tiempo. Hay un segmento importante del país que simplemente no tiene el tiempo, no puede. Tiene que trabajar, movilizarse, estudiar. Muchas son madres solteras, entonces tienen que atender al hijo y tal. Y entonces, literalmente, no disponen de las 1, 2, 3, X horas que se necesiten para ir. No solamente no disponen de ese chunk de horas para ir a vacunarse, sino que junto a esa pobreza de tiempo, viene esto que Sendil Mullainathan dice que es el entunelamiento. O sea, están tan
abrumadas estas personas con pobreza de tiempo, pobreza monetaria, problemas en general, que entran en un túnel mental y no pueden pensar para optimizar su tiempo, para organizarse, para mejorar sus estándares de vida, y entonces se mantienen en ese túnel de, pucha, me levanto 4 a.m. porque a esa hora tomo el bus, porque me toma 3 horas para llegar a la chamba y chambeo las 8 horas más las 12 sobre tiempo que me piden, y después tomo la combinación de combis y buses de regreso y tal, y se mantienen en ese tren de vida de lunes a domingo y no tienen tiempo. Hugo, ese es un tema interesante para un artículo, por si te animas, ¿eh? O sea, complementaría lo de Ale. Y una pregunta, Hugo. Uh-huh. ¿Y esa pobreza de tiempo se ha visto, o cómo se ha visto impactada esa pobreza de tiempo por la pandemia y por las cuestiones restrictivas de movimiento, ¿no? ¿Crees que eso va, no sé, no cambió nada para esas personas que no tienen tiempo, o si fue peor, no sé? Seguramente fue, pero no tengo evidencia y eso es lo que más me angustia, ¿no? Yo estoy convencidísimo en la importancia del tema, pero me falta evidencia, porque la última encuesta nacional de uso del tiempo del Perú es del 2010, ¿ya? Para comenzar, es antiquísima, no sabemos bien cómo usamos nuestro tiempo los peruanos. Y ya poniéndonos ahora en la pandemia y cómo se movieron esas cosas, sabemos muy poco. Es muy probable, no soy un experto nuevamente, no, pero es muy probable que con todas las sobrecapas de angustias que nos vinieron, quizás este fenómeno del entunelamiento que les mencionaba se reforzó, ¿no? Y seguramente ahí está, pero no tengo evidencias, no puedo hablar mucho, ¿no? ¿Tienes algo pensado para esta semana? O sea, yo aprovecho al toque para reencauzar la conversación, ¿sí, no? Sí, no, la verdad. Lo que me emocionó esta semana fue una noticia absolutamente desconectada de la realidad también. Y es que un colega del INPA, el INPA es el Instituto de Matemáticas donde yo hice el máster, un colega del INPA acaba de ganar un premio por haber resuelto una conjetura bien abstracta, muy bien, no aterrizada, digamos, pero bella y linda sobre las simetrías. Hubiese querido escribir sobre eso, pero es un tema bien abstracto. Ahora acaban de surgir estas dos cosas que son mucho más concretas y probablemente valga la pena hacer, que es uno, lo que acabo de mencionar, la pobreza de tiempo y tal, que sería más en plan conjeturas, pero puede ser importante. Y lo otro es esto que acaba de surgir en nuestra conversa también, la muerte de Abimael. Y, pucha, lamentablemente es triste hablar de la persona y pensar, yo concuerdo con Alberto, de que pensar que él, su alma, aquello en lo que queríamos va a descansar en paz va a ser difícil, pero más allá de esa persona, preguntémonos por las ideas, si esas ideas están descansando en paz o van a descansar en paz, o el caldo de cultivo para las ideas que continúa ahí, vale la pena preguntarnos sobre eso, ¿no? ¿Cómo es que seguimos siendo esta sociedad tan desigual, tan desconectada, tan falta de cohesión? No sé, miren, hay 3 posibilidades, ¿ya? Uh-huh. La super abstracta, la otra que me angustia por no tener datos, pero me parece importante, y la otra que habla de futuro. ¿Qué les parece a ustedes? Y sí, aquí Alejandra ha puesto en el chat que no sabemos realmente por qué la gente no se está vacunando. Y yo coincido con ella, que como no sabemos por qué la gente no se está vacunando, ponernos ahora a obligar a la gente a vacunarse de manera, digamos, legal, no es necesariamente la solución. Es decir, la respuesta ahora. Me parece que todavía estamos en el Perú en un momento que la respuesta debe ser desde el lado sanitario y desde el lado de oferta. Pero va a llegar un momento en que efectivamente, porque aquí ya se está viendo, en el Reino Unido, por ejemplo, no se está pensando en que se va a obligar, se está discutiendo si es que a los trabajadores de salud se les va a obligar y ni siquiera pueden ponerse de acuerdo con eso. Sí, en verdad la falta de data en la pandemia es súper grande, ¿no? O sea, tampoco hay, por ejemplo, se estaba preguntando a algunos amigos si les habían dado algún tipo de encuesta en el vacunatorio. Eso sería interesante, ¿no? O sea, ¿qué personas van a vacunar? ¿Se están yendo su tiempo libre? ¿Si van en carros? O sea, todo eso es como también data que podría ser interesante
recolectar, porque como dices, para hacer una estrategia para esta, o sea, esta segunda ola de vacunación de, ok, ya fueron todos los que están súper interesados, ya, ¿cómo lo hacemos? Vamos casa por casa, porque por ejemplo aquí en Estados Unidos, en un punto, Biden dijo, ya hace meses, creo que en enero, febrero, dijo como que vamos a ir casa por casa. Y alguna gente dijo, casa por casa, van a matar, ¿sabes a cuántos vacunadores? O sea, un montón de gente los va a recibir con pistola en mano y a mí no me, o sea, a mí no me vacunas, ¿no? Incluso yo pensaba eso en Perú también, o sea, que si vamos a ir casa por casa, eso también es poner en riesgo, como pasó, por ejemplo, con el censo, ¿no? Que hubo como abusos a personas que hacían el censo, o sea, tienes que pensar en todas esas cosas antes de establecer una estrategia, ¿no? Y aquí en Estados Unidos no se ha hecho casa por casa, yo creo que escucharon y se dieron cuenta que iba a morir más de una persona, ¿no? Porque además acá el sentido del trespassing, de estás en mi casa, es súper fuerte, ¿no? No es como que, te toco la puerta y ya está, ¿no? Entonces, universidades, por ejemplo, aquí decían que el 40% de personas se iban a vacunar, que no se han vacunado, se iban a vacunar si lo obligaban para viajar en avión, por ejemplo. Pero las aerolíneas no se han sumado a eso. Y sí hay algunos estudios, y como que lo más efectivo es si te mandan un mensaje de texto con tu nombre. Esa es por ahora la estrategia más efectiva. O sea, así es como que, yo qué sé, Gustavo, tu vacuna está esperando, porque así sientes que es tuya y que está esperando. O sea, como, pero no sé si eso se podría hacer en Perú, no tenemos una data de números más nombre, ¿no? ¿Y se estará haciendo ese estudio ahorita? O sea, porque de verdad ninguna estrategia funciona si no sabes por qué la gente está haciendo lo que está haciendo. Quería decir que... Ay, perdón. No, sigue, Sharon. Quería decir que ayer me enteré que hay data desagregada por pertenencia étnico-racial sobre la gente que se ha vacunado. Ah, sí. Sí, me quedé sorprendida porque, bueno, si han visto de lo que suelo hablar cuando hablo de política, es que no hay, pues, data desagregada respecto al acceso, por pertenencia étnico-racial respecto al acceso a derechos, ¿no? Ahora lo interesante es que yo no conozco a nadie que le hayan preguntado por su pertenencia étnica racial al momento de vacunarse. Entonces es como, ¿cómo están sacando esa data? Que me están, no sé si quien vacuna está como clasificando a las personas y a partir de eso hay una data que dice que hay, no sé, 8.000 afroperuanos vacunados, ¿cierto? Pero lo interesante es de que hay muchas cosas que no sabemos y en este caso en particular sí tenemos como cierto... ¿cómo decir? Como al menos un esbozo de cuántas personas por pertenencia étnico-racial han recibido la vacuna, ¿no? Ese dato está en RENIEC, ¿no? RENIEC tiene el dato. Y entonces cuando se cruza por DNI, pueden hacer la estadística. Ah, por DNI. O sea, yo imagino que esa es la manera de hacerlo. Claro, porque los DNIs están ahí siendo la base desde la cual se vacuna. Pero los DNI dicen nuestra pertenencia étnico-racial. No, en el DNI no el dice. Censo, pero el censo sí la lo base dice. de datos del RENIEC sí la tiene. Sí. Pero por el censo. Creo que es por el registro. Sí. Uy, qué falta, Hugo, nos tienen monitoreado. ¿En qué momento te preguntan eso? Alejandra, tú que eres la más cercana a haber adquirido el DNI. ¿Ah, sí? ¿Te acuerdas que te habían preguntado eso? Claro, eso ha pasado cuando caía el muro, en realidad, eso pasó mucho tiempo. Gustavo, cuando sacó su libreta electoral mecanizada, no le preguntaron. 3 cuerpos. La de tres cuerpos no decía, la de 3 cuerpos no decía. Sí. Qué loco, ¿no? Esos tiempos en que se escribía a mano los datos. Mi mamá se quitó 5 años, así. Así, cuando era chibola, dijo, ella es del 33, pero le puso al 3 un 8. ¡Hala! Bueno. Sí, cuando era chivo, porque yo necesitaba trabajar y todos querían jovencitas. O sea, mi mamá oficialmente es 5 años más joven. Bueno, Gustavo, ¿no sabes? Digamos, mi papá es abogado y parte de las cosas que ve son temas de derecho de familia, sucesiones y tal. No tienes idea la cantidad de trabajo que le ha generado a abogados en el Perú, cómo se manejaba antes el registro civil. Ahora todo es muy profesional, pero antes, no sé, tu DNI dice 3 nombres, tu partida de nacimiento 4, el año con el que renovaste la partida no coincide,
y son unos líos legales para poder hacer sucesiones y eso, que toma meses, trámites burocráticos, es un horror. Sí, siempre acaba siendo nieta de tus abuelos, pero no hija de tus papás, algo así. Porque no coincide. Yo tuve que cambiar mi apellido, sí, porque mi papá no le puso tilde a León, entonces no era hija de mi mamá, algo así. Eso es lo que siempre pienso cuando encuentro esos nombres extraños, ¿no? Nunca pienso en lo excéntrico del nombre en sí o qué guachafa esa persona, sino que pienso, ¿cómo estás jodiendo a tu hijo poniéndole ese nombre para cuando tenga que cobrar un cheque, por ejemplo, y nadie sepa escribir exactamente, ¿no? Las H, las K, que le pones los nombres, los apóstrofes, lo que fuera, ¿no? Bueno, es tu deseo, pues, de que crezca ante la adversidad, ¿no? Es una manera de volverlo más fuerte. ¿Qué te puedo decir, Dante? Pero Dante, nuestros hijos ya no van a cobrar cheque. ¿Qué te puedo decir? La gente me corrige mi nombre. Hola, soy Charum. Hola, Charum, ¿qué tal? Sharon, te dirán harto, pues, ¿no? Sí, Dicen Sharon. de cualquier forma. Sharon, y ya que interviniste, ¿algo más con el tema de Hugo? Creo que lo hemos dejado con 3 ideas ahí dando vueltas, ¿no? Sí, iré pensando. Ninguna de las 3 está lo suficientemente aterrizada, pero alguna de las 3 me convencerá y avanzaré. Perfecto. Sharon. Gracias, Gustavo, por darme el pase. Bueno, se me acaba... Uy, nos dejó en... se le acaba de congelar. Se te ocurrió, pero se congeló. Ahora sí. Yo voy a hacer eso, pero no tenga tema. Se me acaba de ocurrir escribir un artículo sobre dejar de ser joven, a propósito de mi onomástico, y que cumplo 29, y que de acuerdo a muchas formulaciones de la juventud, ya no voy a ser joven, pues, ¿no? Voy a dejar esa etapa, digamos. Entonces, se me ocurre escribir sobre eso, una cuestión más personal, ¿no? Que no solo hacer. Bonito. Yo sabía que todavía me agarro la gente que dice que uno joven hasta los 35. una lágrima. Sabía que dentro de unos 20 años yo pensaré en eso. Cada vez que tienes que llenar una encuesta, tu grupo se va alejando del primero, ¿no? ¿Y qué ahora estoy en implica, no? 35-40, que me parece inaceptable. Ni te digo los que acabamos de cumplir 50 años este año. Que a veces ya es como 50 y en adelante, ¿no? Ya cuando entras en el casillero de 50 años... 50 más. 50 más, sí. Eso ya es un salto a la decrepitud. O cuando tienes que poner tu año de nacimiento en estos formularios. Sí, y tienes que avanzar. El scroll maldito. Dios. Bueno, voy a escribir sobre esas cosas. Muy bien, perfecto. Dante Trujillo. Ya, como yo no escribí la semana pasada, yo tengo el tema de la semana pasada que es a propósito del encuentro de escritoras, es un poco las cosas que estaban pasando en Lima pese a todo, la Feria del Libro, el Festival de Cine, qué sé yo, pero era terminando de hablar va a ser el jueves, y esto va a salir el viernes en la mañana, el jueves en la noche, esto va a ser el viernes en la mañana, que es a propósito del homenaje a Mariela Dreyfus y las poetas de la generación del 80. Poeta del 80, perfecto. Sí, ese es mi tema. O sea, ese es mi tema, y a menos que aparezca algo más coyuntural y que o sea, porque, por ejemplo, Abimael, etcétera, todo eso va a ser súper abordado, ¿no? No, creo que me voy a ir por lo mismo. Yeah. Además va a quedar justo porque va a ser justo en los días en que ha sucedido, me parece genial. Sí, no, claro, sí. Y no, Pero y de hecho, el encuentro de escritores todavía va a durar hasta la siguiente semana todavía, entonces, sí. Oye, Dante, y hay un lío con quienes van a ir a la feria, ¿no? Sí, a ver. A Guadalajara. Sí. Hay una lista que hizo el Ministerio de Cultura y que hay como un problema. La lista existía ya hace tiempo, pero la publicaron un par de días antes de que salga, de que se acabe, digamos, ¿no? Ahí me parece que fue un error grave.
Dicho sea de paso, dicho sea de paso, en esa lista están tanto Dante Trujillo como yo. Hay dos caigo en la lista Sí. que aparentemente va a ir a Guadalajara. Entonces, yo he trabajado en la feria de Bogotá y a mí me dieron, yo recuerdo esto, a mí me dieron la lista ya de los participantes aprobada desde el ministerio. Yo no hice nada. Lo que hicimos fue buscar a más gente a través de las editoriales para que se sumase, gente que iba con su plata, y a todos los integramos a la comitiva, ¿de acuerdo? Y esa lista existía 5 o 6 meses antes. Estoy hablando del 2014, ¿no? Este año ha pasado más o menos lo mismo, y me parece que no es una lista como se le ha dicho, que son gente solamente de Lima, o la puta argolla, que es lo que siempre repiten, ¿no? No creo que sea eso. Y la cosa es que el ministro, que a mí me parece un desastre absoluto, un ignorante, qué sé yo, pues por una cuestión como de populismo dijo una cosa que en realidad no tiene ningún sentido. Es el colmo del populismo, que querían poner un representante por región, o 2 representantes por región, ¿de acuerdo? Entonces, como parece que ya vieron que eso no es posible, o no sería sensato, en todo caso, el otro día me encontré con una persona que trabaja ahí adentro, y yo le preguntaba qué tal, y él pensaba que le estaba preguntando por la lista, y en realidad no le estaba preguntando por la lista, pero me contó igual que lo que van a hacer con la famosa lista es, en principio, ampliarla. No rehacerla, sino ampliarla, ¿no? Entonces, que si tenía 60 participantes, ahora pues tendrá 90, por decir cualquier cosa, y ahí incluirán a más personas de provincias. Una lista nunca es una cosa así como... Es imposible abarcar a todos los autores, pues, ¿no? Es subjetiva casi por es recontra subjetiva. Concepción, ¿no? O sea, por supuesto, es recontra subjetiva, y hay muchas personas que no son autores. Hay científicos sociales, yo me acuerdo que en Bogotá había cocineros en la delegación, y los cocineros les fue monstruo porque hacían como sus actividades, ¿no? Es un poquito de todo, no es solamente de escritores, ¿no? Ahí, como digo, también hay libreros, o sea, es bien ecléctica la lista, ¿no? Y me parece que estaba bien, pero, bueno, ese es más o menos el churro, Alberto, de la lista. O sea, en verdad ahorita mismo es un poco gracioso, ¿no? claro. Yo no la tengo clara, por ejemplo. Yo no sé si es que vamos a ir o no. O sea, yo voy a ir igual. O sea, ya llega el punto de que igual voy. O sea, no. Y si jode mucho, y si me parece que la cosa está fea, renuncio también, ¿no? O sea, no. Cuidado que te pasa la de un escritor al cual le dedicaste un artículo. Sí, escucha, ya hablo, sí. Si no estoy... Mira, yo me acuerdo de una cosa bien paja, cuando... Yo que ya pasaron los años y no voy a ser un incidente. Cuando fue la lista pasada, hubo gente que no podía viajar y que tuvo que declinar. Hubo gente como Carmen Ollé, que tuvo un desprendimiento de retina y no pudo viajar, qué sé yo. Pero hubo alguien, el gran Miguel Gutiérrez, que uno podía estar de acuerdo o desacuerdo con él, pero que era un hombre brillante, que justamente en esos días salió la ministra de Cultura, que era Álvarez Calderón. Álvarez Calderón, que también ahí tenía detractores y gente que estaba de acuerdo con ella, qué sé yo. Y salió una entrevista en Canal N, y me acuerdo que le preguntaron, no me acuerdo cuál fue el kit de la pregunta. La cosa es que, la verdad es que, objetivamente lo que voy a decir, exhibía frivolidad en su respuesta, ¿de acuerdo? O sea, quizá ella no lo sentía, pero, digamos, parecía, uno, desinformada, muy desinformada de la propia delegación, y dos, algo sonaba como muy frívolo, ¿no? Como estamos yendo a mostrar, o sea, parecía que estoy hablando de la marca Perú más que de una delegación de autores, ¿no? Y me acuerdo que al día siguiente me llamó Miguel Gutiérrez, pero como un gentleman, a decirme que renunciaba a la lista de la delegación, porque con esa señora ministra él no se sentía representado. Así que mandó una carta educadísima, ¿eh? O sea, no diciendo la vela verde, sino, ni dando demasiadas explicaciones, pero diciendo que renunciaba a la delegación. Un digno, pues, ¿no? Un tipo súper digno. Sí, siguiendo esos ejemplos, y a mí si las cosas me parece que no... O sea, yo no podría, digamos,
criticar constantemente al Ministerio de Cultura y aceptarle al Ministerio de Cultura ese viaje, digamos, ¿no? O sea, me parecería, yo mismo me sentiría como un, ¿no? No, entonces, estoy atento. Yo pienso viajar igual, pero tú viajo con la mía, ¿no? Pero no, vamos a ver cómo va eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ese aceptarle la renuncia de Sioneira al Ministerio de Cultura de la Biblioteca Nacional me parece hasta las patas, pues populista, horrible, no. O sea, Y ahí como ya todavía no hacerle he caso a Lima entrado. Green, ¿entiendes? No, ¿qué? Pero ¿Qué, no perdón? han nombrado a quién va a reemplazar a Sioneira. No, es un interno, un interno que se podría quedar años también, ¿no? Ya. Sí. Yo sigo temblando pensando que algo pueda pasar en el archivo general, pero hasta ahora sigue Jorge Ortiz. Sí, pero no sabemos cuánto va a estar Jorge Ortiz, ¿ah? No sabemos, pero esperamos que sea mucho tiempo. Larga vida a Jorge Ortiz. Sí, sí, se la bancaba, sí, claro. Gracias, Bueno, Dante. entonces, pero volviendo al punto, Ujú. hasta ahora sigo con lo de, De creo, acuerdo. para acabar la idea con la de Mariela Dreyfus, a menos que pase lo que ha pasado otras veces, que el día anterior se me ocurre otra cosa y sin avisarle a nadie lo cambie y ya está. A mí me falta reportar el sábado. Sharon A ver, una de las preguntaba, columnas que nos debes, ¿cuántos Gustavo. faltan? Sí, voy a pasar para este sábado la idea que les compartí la otra vez, ¿no? Porque resultó que esta semana me metí a ver de casualidad esta entrevista que Bellman le hizo a Guido Bellido y salí espantado. Entonces eso me llevó a escribir el artículo que ha salido hoy, ¿no? Sobre Guido Bellido y todas sus perlas. Así que probablemente para este sábado que viene, sí, llegue a escribir sobre esta ciudad que nos quita, Lima, esta ciudad que nos quita años de vida, ¿no? Por su polución. Probablemente siga con ello. Y he tomado nota de algo que Hugo me aconsejó aquella veces. No solamente son los años que te quitan, sino los que pierdes también con esta ciudad tan poco hospitalaria, ¿no? con sus habitantes, con sus vecinos. O sea, creo que eso es lo que voy a hacer, a no ser que surja algo, no sé, algo impactante. Bueno, yo ahorita que he entrado a ver qué está hablando, no tiene nada que ver, pero como que ahora ha empezado el debate de dónde van a enterrar a Abimael Guzmán. O sea, creo que eso va a ser un tema. Sí, justo mi mamá lo hizo como en el grupo de familia y han empezado todos como que... así que yo creo que eso va a ser un tema que va a estar en la semana, ¿no? O sea, porque no es como que se cierra una etapa, ¿no? O sea, todo lo contrario, creo, ¿no? Bueno, esa era la intención del mausoleo en Comas, ¿no? Justamente. Yo lo que estoy pensando sobre esto de Abimael, sí voy a poner un pequeño postscript a mi artículo de este domingo, pero probablemente lo que haga para el próximo domingo, y esto usualmente no sé con tanta anticipación, pero ahí sí ya nos va a tocar varios aniversarios juntos, ¿no? Porque también 16 de septiembre me parece que es la fecha que apareció el primero en la video. O sea, nosotros tenemos 2 meses en el Perú que son nuestros meses donde pasa todo, abril o septiembre. Son como nuestros meses fuertes. No sé si son los cambios telúricos, pero yo creo que va todavía a quedar mucho para decir sobre Abimael, sobre su caída, sobre su muerte, sobre Fujimori, sobre también que él también en algún momento se va a morir, sobre en mi chat familiar estaban discutiendo si es que va a ser visto como un héroe ahora que esté muerto, como un villano, cómo se le va a recordar, pensando en las palabras que dijeron ahora Hugo y Alberto, pensando en que no le desean que descanse en paz. ¿Qué significa la muerte de los grandes líderes, ¿no? Porque se murieron Fidel y Raúl y Cuba sigue igual, ¿no? Se murió Lenin, ahí está en mausoleo. O sea, es como, no sé, creo que ahí definitivamente va a ser una reflexión que vaya por ahí. Durante la semana van a aparecer muchas cosas para reflexionar y pensar sobre lo que significa, porque es el fin de una era también. La muerte de un líder, de una persona que ha marcado la historia de un país como la marcó Abimael para mal, es el fin de una era. Y entonces yo creo que eso es algo que cabe ponderar. Gracias, Nata. Este ha sido un Caiguazún especial y conmemorativo que empezó con el 11 de septiembre, siguió con Abimael Guzmán, terminó con la vacuna y el fin de la historia que no fue.
Muchas gracias por habernos visto. Si nos has visto es porque nos ayudas a licuar la caigua. Gracias por haberte suscrito. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Chao, chao. Nos vemos.